Mi hijo me dijo algo imperdonable. Escupiré en tu tumba. Entonces, la cuchara cayó contra el plato con un ruido que cortó el aire. ¿Sabes cuánto nos cuestas cada mes? Andrés ni siquiera levantó la vista. Masticaba despacio, como si estuviera haciendo un cálculo mental mientras hablaba. Medicinas, luz, comida. Él dijo eso mirando su plato. Ni me miró. Después soltó, como quien cierra una cuenta. Cuando te mueras, voy a escupir en tu tumba. Mi mano se congeló en el aire. El vaso comenzó a temblar. Laura, mi nuera, asintió en silencio, como quien ya había elegido no contradecir. Mi hijo continuó: no produces, solo gastas. Nadie se levantó, nadie dijo, ya basta. Y ahí entendí algo que duele admitir. Dejé de ser padre, me convertí en gasto. No respondí, no discutí, no pedí respeto, pero en ese instante decidí que ellos aprenderían cuánto cuesta humillar a quien construyó todo. Pero antes de explicar cómo llegué a este momento, necesitan entender algo. No se trata de venganza como en las películas, se trata de dignidad, de no dejar que te entierren en vida. Y para entender cómo el dinero puede destruir una familia, tenemos que volver al día en que me convirtieron en un gasto. Mi nombre es Raúl Hernández, tengo 70 años y hace casi un año descubrí que para mi hijo yo ya no era su padre, era una cuenta pendiente. Todo empezó como cualquier cena. Laura sirvió los platos, Andrés llegó tarde del trabajo y yo me senté en mi lugar de siempre al lado de la ventana. La misma ventana por la que entró luz cuando compré esta casa hace 32 años en la zona de Santa María, en el área metropolitana de Monterrey. Cuando mi esposa María aún vivía, cuando Andrés era un niño que me abrazaba pidiendo que lo cargara. Ahora ese niño tenía 41 años y me miraba como se mira una factura vencida. Papá, tenemos que hablar de números, dijo Andrés mientras cortaba su carne. ¿Números? No. ¿Cómo estás? No. ¿Dormiste bien? Números. ¿Qué números?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no quería esa respuesta. Laura dejó su tenedor y se recargó en la silla. Cruzó los brazos. Esperaba. Esto estaba planeado. Tus medicinas cuestan 2,300 pesos al mes, comenzó Andrés. La luz subió. El gas también. Tu comida, tu ropa, el agua caliente que usas. Hablaba como si estuviera revisando un inventario. Todo eso suma. Y papá, tú ya no trabajas, ya no produces. La palabra produces quedó flotando sobre la mesa como humo negro. Trabajé 45 años, dije en voz baja. Pagué esta casa, los mantuve. Te pagué la universidad. Eso fue antes, interrumpió Laura. Ahora las cosas son diferentes. Diferentes. Qué palabra tan cómoda para decir, ya no te necesitamos, solo nos pesas. Andrés siguió comiendo, como si estuviera haciendo una presentación de trabajo y no destrozando a su propio padre. No te estoy echando, papá, solo te estoy diciendo la verdad. Esto no es sostenible, sostenible. Mi hijo usó una palabra de negocios para hablar de mí. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor físico, era peor. Era la certeza de que todo lo que hice, todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué, ya no importaba. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Andrés por fin me miró, directamente a los ojos. Nada. Solo que entiendas que no podemos seguir así. Laura y yo tenemos planes, gastos, cosas que queremos hacer, cosas que queremos hacer. Y yo estaba en medio. Laura asintió de nuevo. Siempre lo hacía, como si cada palabra de Andrés necesitara su sello de aprobación. Además, agregó ella, tú ya viviste tu vida, Raúl. Ahora es nuestro turno. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Ya viviste tu vida. Como si a los 70 años uno dejara de existir. Como si el corazón dejara de latir solo porque ya no se puede trabajar 12 horas al día.
No dije nada. Me quedé mirando mi plato. El arroz ya estaba frío. Solo piénsalo, dijo Andrés mientras se levantaba. No es personal, papá. Es lógica, lógica. Lógica era la palabra que usaba para no decir traición. Esa noche, acostado en mi cama, miré el techo que yo mismo pinté cuando Andrés tenía 5 años. Recordé las risas, los domingos, las veces que se enfermaba y yo me quedaba despierto toda la noche. Recordé cuando me llamaba papá, como si esa palabra significara algo. Ahora significaba gasto. Y entonces, en medio del silencio, escuché algo. Voces. Venían del pasillo. Andrés y Laura hablaban en voz baja. Me levanté despacio. Caminé hasta la puerta. La abrí apenas 1 centímetro. Entró y tiene que firmar pronto, decía Laura. Lo sé, pero hay que hacerlo con cuidado, respondió Andrés. Si sospecha algo, se complica. Firmar. ¿Firmar qué? Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Y si no quiere?, preguntó Laura. Va a querer, solo tenemos que hacerlo sentir culpable, que piense que es lo mejor para todos. Silencio. Después, la voz de Andrés, más baja. De todas formas, la casa es lo único que tiene de valor. La casa que construí con mis manos dejó de reconocerme como su dueño. Sucedió en silencio, como todas las traiciones importantes. Las semanas siguientes a aquella cena, bajé a desayunar y encontré que mi taza ya no estaba en su lugar. La taza azul que María me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. La que tenía una pequeña rajadura en el asa, pero que yo nunca quise cambiar. ¿Dónde está mi taza?, pregunté. Laura ni siquiera levantó la vista del celular. Se rompió. Tiré las piezas. Mentira, yo la había usado ayer. Estaba perfecta. ¿Por qué no me dijiste? Raúl, era solo una taza vieja. Ya te puse otra. No era solo una taza, era mi taza. Pero discutir eso me haría ver como un viejo necio aferrado a objetos sin valor. Así que tomé la taza nueva. Era de plástico, de las baratas. 2 días después, mi sillón desapareció de la sala. El sillón donde me sentaba cada tarde a ver las noticias. El sillón que compré cuando Andrés nació. Donde lo cargué cuando tenía cólicos. Donde María se quedaba dormida recargada en mi hombro. En su lugar había una mesita moderna con revistas que nadie leía. Andrés, ¿dónde está el sillón?, pregunté cuando llegó del trabajo. Lo regalamos, papá. Estaba muy gastado, ya no combinaba con nada. Pero era mío, y ahora ya no está, dijo Laura desde la cocina. Necesitábamos espacio. Esta es nuestra casa también, ¿no? Nuestra casa también. No, esta era mi casa. Yo la compré. Yo pagué cada ladrillo, cada ventana, cada tubo de las paredes. Pero ya no podía decirlo sin parecer egoísta. Podrías avisarme antes de regalar mis cosas, dije. Papá, no seas dramático, respondió Andrés. Es solo un mueble viejo, solo un mueble viejo, como yo. Los días siguientes fueron peores. Un sábado por la mañana quise abrir la alacena para tomar café. Encontré un candado nuevo. ¿Por qué hay candado en la alacena? Para organizar mejor las cosas, dijo Laura. Si necesitas algo, solo pídelo. Pedir, en mi propia cocina, en la casa que yo pagué. Tenía que pedir permiso para tomar un café. ¿Y si quiero café a las 3 de la mañana? ¿Para qué querrías café a las 3 de la mañana, papá?, preguntó Andrés con ese tono que usan los adultos para hablar con niños tontos. Además, el doctor dijo que bajaras la cafeína. No dije nada más. Pero esa noche, cuando bajé por un vaso de agua, probé abrir la alacena. El candado seguía ahí, cerrado, firme. Las decisiones comenzaron a tomarse sin mí. Vamos a pintar la casa, anunció Laura un domingo. ¿De qué color?, pregunté. Gris, un gris elegante, pero siempre ha sido blanca. A María le gustaba el blanco. María ya no está, Raúl.
dijo Laura con esa falsa dulzura que duele más que un grito. Y el gris es más moderno. Pintaron la casa de gris. No me preguntaron. Cambiaron las cortinas de la sala. Tiraron las fotos viejas del pasillo. Movieron los muebles del comedor. Todo sin consultarme. Como si yo no viviera ahí. Como si fuera un invitado temporal que debe aceptar las reglas de otros. Una tarde, mientras ellos salían a cenar, quise usar la televisión de la sala. Estaba cerrada con contraseña. Llamé a Andrés. La televisión tiene contraseña. ¿Cuál es? Ah, sí. Es que estamos controlando los gastos de electricidad, papá. Mejor ve algo en tu cuarto. Mi televisión es de 20 pulgadas. Esta es de 50. Bueno, si quieres ver algo avísame y te la abro cuando vuelva. Colgó. No volví a pedir la contraseña. Empecé a vivir en mi cuarto, como si los otros cuartos no fueran míos, como si la sala, el comedor, la cocina fueran territorios prohibidos. Comía cuando ellos comían. Veía televisión en mi cuarto. Bajaba solo cuando era necesario. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Y el silencio fue mi única defensa. Porque cada vez que hablaba, cada vez que preguntaba, cada vez que reclamaba, me hacían sentir como un estorbo. No seas dramático, papá. Son solo cosas, papá. Ya no eres joven, tienes que adaptarte. Adaptarme. A ser invisible en el lugar que yo construí. Una noche no podía dormir. Bajé por agua. La luz de la cocina estaba apagada, pero escuché voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Ya casi, decía Andrés. Solo faltan un par de firmas. ¿Y si pregunta? Laura sonaba preocupada. No preguntará. Últimamente está muy callado. Creo que ya entendió cómo son las cosas. Bien. Porque una vez que firme eso, ya no podrá hacer nada. Mi respiración se detuvo. Exacto, dijo Andrés. Y entonces esta casa será completamente nuestra. El dinero tiene una forma cruel de convertir el amor en contabilidad. 2 meses después de aquella cena, todo comenzó con los medicamentos. Una mañana, Laura dejó caer el frasco de mis pastillas sobre la mesa del desayuno. El ruido fue seco, violento. 2.300 pesos, dijo. Cada mes, solo en esto. No era una conversación, era una acusación. Son para mi corazón, respondí. El doctor dijo que son necesarias. Necesarias para ti, dijo Andrés entrando a la cocina. Pero para nosotros son 2.300 pesos menos. Laura abrió una libreta. Una de esas libretas donde se anotan gastos. La abrió con demasiada ceremonia, como si estuviera presentando evidencia en un juicio. La luz del mes pasado, 1.800 pesos. Este mes, 2.500. ¿Sabes por qué subió? Me quedé callado. Porque dejas las luces prendidas, porque usas el calentador a todas horas, porque tu cuarto siempre tiene el ventilador encendido. Tengo 70 años, siento frío. Y nosotros sentimos el peso en la cartera, cortó Andrés. Sacó su celular. Empezó a mostrarme números, recibos, capturas de pantalla de pagos. Agua, 450 pesos más que el mes anterior. Gas, 600 pesos de aumento. Comida, compramos cosas que solo tú comes. Pan dulce, esa mermelada cara que te gusta. Leche deslactosada, cada palabra era un golpe. No sabía que llevaras la cuenta de lo que como, dije. Alguien tiene que hacerlo, papá. Esto no es una casa de caridad. Laura cerró la libreta. Entendemos que no es tu culpa. Entendemos que ya no puedes trabajar. Pero tienes que ser consciente de lo que representas, económicamente hablando. Económicamente hablando. Así se referían a mí ahora. Como un gasto, como una inversión fallida. Recibo mi pensión, dije. Son 4.500 pesos al mes, que no alcanzan ni para la mitad de lo que gastas, respondió Andrés. El resto sale de nosotros. Entonces dime qué quieres que haga.
Queremos que seas razonable, papá, que colabores, que entiendas que todos tenemos que hacer sacrificios, pero los sacrificios siempre eran míos. 3 días después apareció una hoja pegada en la puerta del refrigerador. Gastos de Raúl, noviembre. Ahí estaba todo, cada peso, cada centavo. Medicinas, 2.300 pesos. Luz, estimado, 800 pesos. Agua, estimado, 200 pesos. Gas, estimado, 300 pesos. Comida, 1.200 pesos. Productos personales, 400 pesos. Total, 5.200 pesos. Menos pensión, 4.500 pesos. Déficit, 700 pesos. Debajo, con marcador rojo, Laura había escrito, multiplicado por 12 meses, 8.400 pesos al año que esta familia pierde. Arranqué la hoja, la hice pedazos. Pero el daño ya estaba hecho, porque esa noche durante la cena Andrés me miró diferente, como se mira a alguien que debe dinero. Papá, necesitamos hablar de algo serio, más serio que hacerme sentir como una carga. Justamente de eso, de la carga, de cómo aliviarla. Laura se levantó y trajo una carpeta café, nueva, con documentos adentro. Estuvimos investigando, dijo Andrés, y hay una forma de organizar las cosas mejor, más clara, más justa para todos. ¿Qué cosas? La casa, papá. Esta casa está solo a tu nombre. Si algo te pasara mañana, hay trámites, impuestos, herencia, problemas legales que pueden tardar años. No planeo morirme mañana. Nadie planea morirse, Raúl, dijo Laura con esa voz falsa de preocupación. Pero a tu edad hay que ser precavidos. Andrés abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Había hojas con membretes, copias y un lenguaje legal que mis ojos ya no podían seguir sin lentes. Esto es una escritura de donación con reserva de usufructo, explicó. Básicamente, la propiedad pasa a mi nombre, pero tú conservas el derecho de vivir aquí mientras vivas. Sigues siendo el dueño para efectos prácticos, pero si algo pasa, automáticamente queda a mi nombre, sin trámites, sin impuestos, sin problemas. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Porque es lo inteligente, papá. Porque así evitas que el gobierno se quede con la mitad en impuestos de herencia. Porque así proteges lo que construiste. Mentira. Lo que estaba protegiendo era el futuro de ellos, no el mío. Necesito pensarlo. No hay mucho que pensar, dijo Laura. Es solo un papel, una firma, y todos quedamos tranquilos. Dame tiempo. Andrés cerró la carpeta con un golpe seco. Está bien, piénsalo, pero no tardes mucho, papá. Cada día que pasa sin esto organizado es un riesgo. Esa noche no pude dormir. Pensé en María, en cómo ella nunca hubiera permitido esto, en cómo ella habría defendido esta casa con uñas y dientes. Pensé en los 32 años que trabajé para pagarla, en las noches sin dormir, en los domingos que no descansé, en cada peso que ahorré, y pensé en mi hijo, en cómo pasó de ser el niño que me abrazaba a ser el hombre que me veía como un número negativo en su cuenta bancaria. A la mañana siguiente, Andrés puso la carpeta sobre la mesa del desayuno. ¿Ya lo pensaste? Todavía no. Papá, es simple, ¿sí o no? Necesito leerlo con calma. Ya te lo expliqué. ¿Qué más necesitas saber? Laura suspiró. Ese suspiro de impaciencia que había perfeccionado. Raúl, si no confías en tu propio hijo, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. Confiar. Esa palabra otra vez. No es desconfianza, es prudencia. Es terquedad, dijo Andrés levantándose. Pero como quieras. Llévate los papeles, léelos, y cuando decidas ser razonable, me avisas. Dejó la carpeta ahí. Salió. Laura lo siguió. Me quedé solo con esos documentos. Los abrí, intenté leerlos, pero las letras eran pequeñas. Los términos legales me confundían. Donante, donatario, usufructo vitalicio.
cornuda propiedad. No entendía nada, pero una cosa sí entendía. Si firmaba eso, algo iba a cambiar. Y una semana después, cansado de las miradas, cansado de los silencios, cansado de sentirme como un criminal por existir, firmé. Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que se convierten en la peor equivocación de tu vida. Firmé un martes por la tarde, en una notaría llena de prisa y palabras difíciles. Andrés hablaba por mí. Yo asentía, cansado, sin querer quedar como el viejo desconfiado. Cuando salimos, Andrés estaba de buen humor, demasiado buen humor. Me palmó la espalda como no lo hacía desde que era niño. Hiciste lo correcto, papá. Ahora todos estamos protegidos. Laura preparó mi cena favorita esa noche. Caldo de pollo con verduras, pan recién hecho. Para celebrar que somos una familia que se cuida, dijo sonriendo. Debí sospechar, nadie celebra un trámite legal, pero yo quería creer que tal vez, solo tal vez, las cosas volverían a ser como antes. ¡Qué ingenuo fui! El cambio empezó el viernes siguiente. Llegué a casa después de mi caminata matutina y encontré la puerta de mi cuarto abierta. Dentro estaba Laura, moviendo mis cosas. ¿Qué haces?, pregunté. Reorganizando, dijo sin mirarme. Necesitamos ese closet para guardar otras cosas, pero ahí está mi ropa. Tu ropa cabe en la mitad del espacio, Raúl. No necesitas tanto. Sacó 3 cajas de cartón de mi closet, cajas que yo no había puesto ahí. Empezó a meter mis camisas, mis pantalones, mis zapatos dentro de ellas. ¿Y dónde voy a poner mi ropa? En estas cajas. Las puedes guardar debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? ¿Tienes algún problema con eso? Sí, tenía 1000 problemas con eso. Pero ella ya había decidido. Y ahora yo no tenía derecho a opinar sobre mi propio espacio. Al día siguiente, Andrés quitó el seguro de mi puerta. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté. Porque no necesitas seguro, papá. Esta es una casa familiar. Aquí no hay secretos. Pero es mi cuarto. Es un cuarto en mi casa, dijo mirándome fijamente. Mi casa. Así lo dijo, como si yo ya no tuviera nada. Y entonces entendí. El documento que firmé no era solo una donación con reserva de usufructo. Era una transferencia completa. Andrés, ese papel que firmé, ¿qué era exactamente? Ya te lo expliqué, papá, una donación con usufructo. Pero dijiste que yo conservaba el derecho de vivir aquí. Y así es, sigues viviendo aquí, ¿no? No es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que ahora hay orden, hay organización, hay responsabilidad. Responsabilidad. Otra palabra bonita para decir control. Quiero ver el documento otra vez. ¿Para qué? Para leerlo bien. Ya lo firmaste, papá. Ya está hecho. Entonces no hay problema con que lo vea de nuevo. Andrés suspiró, ese suspiro que usaba cuando me trataba como a un niño terco. Está en el notario, archivado. Si quieres una copia, tendrías que pedirla tú, pagar por ella, hacer el trámite. ¿Cuánto cuesta? Unos 2,000 pesos. 2,000 pesos que yo no tenía. 2,000 pesos que ellos sabían que no podía gastar. Me sentía atrapado, como un animal que se da cuenta demasiado tarde de que la jaula ya está cerrada. Los días siguientes fueron una humillación constante. Andrés empezó a invitar gente a casa sin avisarme. Amigos, compañeros de trabajo. Una vez llegué y había 10 personas en la sala, riendo, tomando cerveza. «Papá, ¿puedes ir a tu cuarto?», me dijo Andrés. «Tenemos visitas». Pero es mediodía, yo estaba viendo televisión. Ahora nosotros la necesitamos. Ve a tu cuarto. Andrés, papá, no hagas esto difícil. Por favor, por favor. Como si pedirlo con educación hiciera menos doloroso el destierro. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta, o traté de cerrarla, pero ya no tenía seguro. Escuché las risas abajo, las conversaciones, la música, y me sentí como un extraño en la casa que yo construí. Una tarde necesitaba dinero para el camión.
Busqué mi cartera, no estaba en su lugar. La encontré en la cocina, abierta. ¿Quién tocó mi cartera?, pregunté. Yo, dijo Laura. Necesitaba cambio para el súper. ¿Me pediste permiso? Raúl, no seas dramático. Era cambio, monedas. Pero es mi dinero. ¿Tu dinero?, preguntó Andrés entrando. Papá, aquí todo el dinero es de todos. Eso es ser familia. Entonces yo también puedo tomar de tu cartera. Claro, si algún día tienes dinero que aportar, adelante. Ese comentario me partió en dos, porque tenía razón. Yo ya no aportaba, yo solo recibía. Yo era el que dependía, y ellos lo sabían, y lo usaban como arma cada vez que podían. La peor humillación vino 2 semanas después de haber firmado. Estaba en mi cuarto cuando escuché que tocaban la puerta de entrada. Voces, pasos. Bajé. En la sala estaba un hombre con traje, 30 y tantos años, portafolio en mano. Papá, él es el licenciado Morales, dijo Andrés. Vino a que firmes unos papeles más. ¿Más papeles? Sí, cosas relacionadas con lo que ya firmaste. Formalidades. ¿Qué formalidades? El licenciado sonrió. Una sonrisa profesional, fría. Son formatos para completar el trámite y una solicitud relacionada con el banco, dijo. Nada complicado, solo su firma aquí, aquí y aquí. Señaló 3 líneas punteadas en diferentes hojas. Quiero leerlos primero. Si no firma hoy, mañana se retrasa todo, apretó Andrés. Señor Hernández, dijo el licenciado. Si prefiere, puedo dejarle las copias y volver mañana. No, cortó Andrés. No es necesario. Mi papá va a firmar ahora. Me miraba fijamente, con esos ojos que decían, no me hagas quedar mal, no seas difícil, no arruines esto. Tomé los papeles. Traté de leer, pero las letras bailaban frente a mis ojos. El cansancio, la presión, la confusión. ¿Qué pasa si no firmo?, pregunté. Nada, dijo el licenciado. Simplemente lo anterior quedaría incompleto. Podría haber problemas legales. Demoras. Andrés puso su mano en mi hombro. Papá, confía en mí. Confiar. Esa maldita palabra otra vez. Firmé. El licenciado se fue. Andrés cerró la puerta y yo me quedé parado en medio de la sala sintiendo que acababa de perder algo más que papeles. Acababa de perder el último pedazo de control que me quedaba. Esa noche no pude dormir. Bajé por agua. Pasé por el estudio. La puerta estaba entreabierta, luz adentro. Me asomé. Andrés estaba en la computadora revisando documentos. Sonreía. En la pantalla vi el título de un archivo. Contrato privado. Compraventa. Raúl. PDF. Privado. Silencioso. Y firmado por mí. Sentí el estómago hundirse. No era orden, era despojo. El silencio de un hombre humillado es más peligroso que cualquier grito. Después de ver ese archivo en la computadora de Andrés, algo dentro de mí murió, pero algo más despertó. Dejé de discutir, dejé de preguntar, dejé de reclamar, me volví invisible. Papá, ¿quieres pollo o carne?, preguntaba Laura durante las cenas. Lo que ustedes decidan. ¿Vas a salir mañana? No sé, tal vez. ¿Necesitas algo del súper? No, gracias. Respuestas cortas, neutrales, sin emoción. Al principio pensaron que estaba deprimido, después que finalmente había entendido mi lugar. Pero la verdad era otra. Estaba observando cada movimiento, cada conversación, cada papel que dejaban sobre la mesa. Los estudié como se estudia al enemigo antes de la batalla. Andrés llegaba a casa todos los días a las 7 de la tarde. Sacaba su computadora, trabajaba hasta las 9. Después cenaba y veía televisión. Los martes salía temprano. Decía que tenía juntas, pero yo había visto los recibos de los restaurantes en el bote de basura. No eran juntas, eran comidas caras, cervezas, vinos, cuentas de 3,000, 4,000 pesos, con mi dinero, con el dinero de mi casa.
Laura iba al súper los jueves, siempre volvía con bolsas de ropa nueva, zapatos, maquillaje, cosas que no necesitaba. ¿De dónde sacas dinero para eso?, le pregunté una vez, tiempo atrás. Ahorro, Raúl, algo que tú deberías aprender. Pero ahora yo sabía la verdad. No ahorraba nada. Gastaba lo que la casa generaba, lo que yo había generado durante 32 años. Una mañana, mientras ellos dormían, bajé al estudio. La computadora de Andrés estaba apagada pero no bloqueada. La encendí, busqué en los archivos, encontré la carpeta, Papá, trámites. Adentro había 20 documentos, cartas, contratos, correos impresos. Los leí todos y con cada palabra, con cada párrafo, mi sangre se congelaba más. El primer documento que firmé no era una donación con reserva de usufructo como me dijeron. Era una escritura de compraventa simulada, con un precio simbólico de 1 peso, una figura ilegal usada para disfrazar donaciones y evadir impuestos, algo que yo nunca habría aceptado de haberlo entendido. 1 peso. Mi casa de 32 años, vendida por 1 peso. El segundo documento, el que firmé con el licenciado Morales, era la transferencia oficial. Pero Morales nunca fue notario público. Era un abogado que se hacía pasar por gestor, usando notarías reales para legitimar documentos que yo no entendía. La casa ya no era mía. Legalmente, oficialmente, yo no era dueño de nada. Era un inquilino sin contrato en mi propia casa. Y lo peor, había un tercer documento que no había visto nunca, una solicitud de préstamo, usando la casa como garantía. Andrés había pedido 250,000 pesos al banco, respaldado por la casa libre de gravamen y por un historial crediticio que yo había construido durante décadas. 250,000 pesos que estaba gastando en restaurantes, ropa, viajes. Y si no pagaba, el banco se quedaría con todo. Cerré la computadora, subí a mi cuarto, me senté en la cama, no lloré, no grité, no rompí nada, solo respiré, porque por primera vez en meses todo estaba claro. Mi hijo no me había traicionado por necesidad, me había traicionado por codicia y yo había sido lo suficientemente tonto como para firmar mi propia sentencia. Pero todavía no estaba muerto. Esa tarde, mientras ellos salían a diligencias, yo salí también. Caminé 6 cuadras hasta el despacho del licenciado Fuentes, un abogado viejo, de los que cobran poco pero saben mucho. Lo conocía desde hace 20 años. «Don Raúl», dijo sorprendido cuando entré. «¿Cuánto tiempo?» «Necesito consejo legal, licenciado, y necesito que nadie sepa que vine». «Siéntese», le conté todo. Cada detalle, cada firma, cada humillación. Él escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se recargó en su silla. ¿Tiene copias de lo que firmó? No. ¿Recuerda qué notario fue? El licenciado Morales. Ese no es notario, es abogado, y de los peores. Tiene antecedentes de falsificación. Mi estómago se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que lo que firmó probablemente es fraude. Significa que su hijo usó documentos falsos. Significa que hay delito. ¿Puedo recuperar mi casa? Puede. Pero no será fácil. No será rápido. Y no será barato. ¿Cuánto? Unos 65,000 pesos. Entre abogados, peritos, notarios, trámites ante el registro público. 65,000 pesos que yo no tenía. ¿Y si no tengo ese dinero? El licenciado me miró con tristeza. Entonces, su casa ya no es suya, don Raúl, y no hay nada que hacer. Salí de ahí con el corazón roto, pero la mente clara. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda, necesitaba un plan. Y lo más importante, necesitaba que Andrés siguiera creyendo que yo era un viejo vencido. Así que volví a casa, subí a mi cuarto y seguí siendo invisible. Pero cada noche, mientras ellos dormían, yo bajaba, revisaba papeles, tomaba fotos con mi celular viejo, documentaba todo,
las facturas de los restaurantes, los recibos de ropa, los estados de cuenta que Andrés dejaba sobre el escritorio, todo lo que demostraba que él estaba dilapidando el patrimonio, que estaba mintiendo, que estaba cometiendo fraude. También empecé a hacer llamadas a primos lejanos, a viejos amigos, a compañeros de trabajo de hace 20 años. Don Raúl, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. Bien, bien. Oye, ¿sigues trabajando en el banco? Sí. ¿Por qué? Necesito un favor. Información sobre un préstamo. Poco a poco, pieza por pieza, construí mi caso. Y una tarde, mientras revisaba los documentos en mi cuarto, encontré algo que cambió todo. Una carta, vieja, amarillenta, de hace 30 años, de María, mi esposa. La había escrito cuando Andrés tenía 10 años. Era una carta que pensaba darme en nuestro aniversario número 30, pero murió antes. La encontré entre mis cosas que Laura había guardado en cajas. Decía: Raúl, amor mío, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas que esta casa no es solo ladrillos, es tu vida, es tu sacrificio, es tu dignidad. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera nuestro hijo, porque el día que pierdas esta casa, perderás el último pedazo de ti mismo. Prométeme que lucharás, prométeme que no te rendirás, prométeme que recordarás quién eres, Raúl Hernández, el hombre que construyó todo esto con sus propias manos. Doblé la carta, la guardé en mi bolsillo, y esa noche tomé una decisión. Una decisión que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La venganza más efectiva es aquella que el enemigo no ve hasta que ya es demasiado tarde. Al día siguiente de leer la carta de María, desperté diferente, no más triste, no más asustado, frío, calculador, enfocado. Desayuné con ellos como siempre, pan tostado, café aguado, silencio. Buenos días, papá, dijo Andrés sin levantar la vista de su celular. Buenos días. ¿Vas a salir? Tal vez. Si vas al centro, tráeme cigarros. Claro. Laura ni siquiera me miró. Estaba pintándose las uñas en la mesa. Uñas que había pagado en un salón de 400 pesos la sesión. Salí de la casa a las 9 de la mañana, pero no fui al centro, fui al banco. Buenos días, don Raúl. Me saludó la gerente. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito información sobre un préstamo que fue solicitado usando mi antigua propiedad como garantía. ¿Tiene usted los documentos? No, pero tengo la dirección de la propiedad. Y tengo identificación que muestra que yo era el propietario hace 4 meses. Ella tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Señor Hernández, aquí dice que usted ya no es el propietario de esa casa. Lo sé, pero cuando se pidió el préstamo, todavía lo era. Necesito saber si mi firma aparece en esos documentos. Entiendo, déjeme revisar. Pasaron 10 minutos. Ella hizo llamadas. Revisó archivos. Finalmente volvió. Don Raúl, esto es delicado. El préstamo fue solicitado hace 2 meses. Por 250,000 pesos, usando la casa como aval, pero los documentos tienen irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? La firma que aparece como suya no coincide con la firma de su identificación actual. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué significa eso? Significa que alguien falsificó su firma. Y eso es fraude bancario. ¿Puedo denunciarlo? Puede, pero necesita pruebas. Necesita asesoría legal y necesita actuar porque el préstamo ya fue aprobado y el dinero ya fue entregado. ¿A quién se lo entregaron? A Andrés Hernández Ruiz, su hijo. Le agradecí. Salí del banco, caminé 2 cuadras hasta una papelería, compré un cuaderno y empecé a escribir todo. Fechas, nombres, cantidades, conversaciones, todo lo que había visto, todo lo que había escuchado. Todo lo que había sufrido. 2 días después, volví al despacho del licenciado Fuentes. «Traje esto», dije dejando el cuaderno sobre su escritorio. Él lo leyó durante 20 minutos, sin interrumpir.
sin hacer preguntas. Cuando terminó, silbó bajito. Don Raúl, esto es más grave de lo que pensé. Aquí hay fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza, despojo. Su hijo puede ir a la cárcel. No quiero que vaya a la cárcel. Quiero recuperar mi casa. ¿Está seguro? Porque con esto podría hundirlo completamente. Estoy seguro. Solo quiero lo que es mío. El licenciado asintió. Entonces, vamos a necesitar varias cosas. Primero, copias certificadas de todos los documentos que firmó. Segundo, un perito grafólogo que analice las firmas y confirme cuáles fueron falsificadas. Tercero, presentar denuncia ante el Ministerio Público por fraude. Cuarto, demanda de nulidad de actos ante el juez civil. ¿Cuánto va a costar todo esto? 65,000 pesos. Como le dije, no tengo ese dinero. ¿Tiene algo de valor? ¿Algo que pueda vender? Pensé. Mi pensión era de 4,500 pesos. No tenía ahorros, no tenía joyas, no tenía nada, excepto... Tengo un reloj, dije. De mi padre, es viejo, de oro. ¿Cuánto vale? No sé, nunca lo he tasado. Tráigalo. Al día siguiente saqué el reloj de su escondite. Estaba envuelto en una tela vieja, dentro de una caja de zapatos bajo mi cama. Lo llevé a una casa de empeño. 60,000 pesos en efectivo hoy, dijo el tasador después de revisarlo con lupa. Es oro de 18 quilates. Mecanismo suizo. Edición limitada de 1955. En una subasta valdría el doble, pero eso es lo que puedo darle hoy. Me dolió, pero acepté, y el resto lo completé con 2 pagos pequeños al licenciado. No era elegancia, era supervivencia. Vendí el reloj de mi padre, el único recuerdo tangible que me quedaba de él. Pero recuperar mi dignidad valía más que cualquier reliquia. Con el dinero, pagué al licenciado Fuentes. Él empezó a trabajar inmediatamente. Solicitó las copias certificadas, contrató al perito grafólogo, revisó cada documento con lupa, presentó la denuncia penal. Don Raúl, esto va a tomar tiempo, me dijo. Presentamos la demanda con carácter de urgente por tratarse de despojo y fraude. La primera audiencia no será inmediata, pasarían semanas, tal vez meses, y yo tenía que seguir actuando normal. Pero pedimos medidas cautelares inmediatas para congelar cualquier transacción sobre la propiedad. El juez tiene que aprobarlas primero. Entiendo, puede hacerlo, puede fingir que no pasa nada. Llevo meses fingiendo que no me duele. Puedo fingir un poco más. Y eso hice. Volví a casa, subí a mi cuarto. Seguí siendo el viejo invisible que no molesta, pero por dentro yo ya no era el mismo. Cada semana el licenciado me llamaba con actualizaciones. Las firmas no coinciden, tenemos prueba de falsificación. El préstamo fue autorizado con documentos apócrifos. El banco podía emitir un informe y entregar el expediente del préstamo. Eso era suficiente para romperles el cuento. Encontramos más irregularidades. Su hijo también falsificó un poder notarial en otro documento. El juez aprobó las medidas cautelares. La casa ya no se puede vender ni hipotecar hasta que se resuelva el juicio. Cada noticia era un clavo más en el ataúd de Andrés. Pero yo no sentía alegría, solo sentía justicia. 4 meses después del día en que vendí el reloj, el licenciado me citó en su oficina. Tenemos todo, don Raúl. Podemos proceder con la audiencia. ¿Qué sigue? Ya presentamos la demanda de nulidad de actos. Ya denunciamos el fraude ante el Ministerio Público. El citatorio saldrá en los próximos días. La audiencia está programada para dentro de 1 semana después de que lo reciban. Y mientras tanto, usted sigue viviendo ahí, actuando normal y dejando que ellos crean que ganaron. Firmé los últimos papeles, autorizó que el proceso continuara y volví a casa. Pero 1 semana después, todo cambió antes de que llegara el citatorio.
Andrés llegó a casa pálido, temblando, con un sobre en la mano. «Papá, necesitamos hablar». «¿Qué pasa?» «Es del trabajo. Hubo recortes. Me despidieron». Laura dejó caer un plato en la cocina. «¿Qué? ¿Cómo que te despidieron?» «Recortes de personal. Dijeron que fue decisión corporativa. Me dieron liquidación, pero no es mucho». «¿Cuánto?» 35,000 pesos. Laura se agarró la cabeza. «Andrés, tenemos deudas. Tenemos el préstamo del banco. Las mensualidades son de casi 10,000 pesos. Tenemos las tarjetas de crédito al límite. ¿Cómo vamos a pagar todo eso?» Andrés me miró, y por primera vez en meses había miedo en sus ojos. «Papá, no tengo a nadie más. Necesito pedirte un favor. Ver a tu hijo de rodillas es algo que ningún padre debería desear. Pero yo lo había deseado. Durante semanas, durante meses de humillaciones, y ahora estaba pasando». Andrés estaba sentado frente a mí en la sala, Laura a su lado, los dos con caras de funeral. «Papá, sé que las cosas no han sido fáciles últimamente», empezó Andrés. «Últimamente», repetí. «Bueno, estos meses, sé que he sido duro contigo. Duro. Qué palabra tan suave para describir la traición». «¿Qué necesitas?», pregunté con voz neutral. Andrés respiró hondo. «Necesito dinero. 30,000 pesos. No tengo 30,000 pesos, pero conoces gente, tienes contactos, amigos que te deben favores». «¿Para qué los necesitas?» «Para pagar el banco, papá. La mensualidad del préstamo era de 9,800 pesos. Con los atrasos y los intereses, ahora debo más. Si no pago en 2 semanas, van a ejecutar la garantía. Van a quitarnos la casa. Quitarnos, como si todavía fuera mía. Pensé que tenías liquidación. La tengo, 35,000. Pero entre el préstamo mensual, las tarjetas y los intereses atrasados, debo casi 300,000 pesos en total. Necesito 30,000 pesos para cubrir 3 mensualidades y frenar la ejecución. Solo necesito tiempo para conseguir trabajo y empezar a pagar». 300,000 pesos, fingí sorpresa. ¿En qué los gastaste? Andrés bajó la mirada. En cosas, proyectos, inversiones que no salieron bien. Mentira. Los gastó en restaurantes, viajes, ropa, en vivir como rico con dinero robado. «No puedo ayudarte», dije. Laura se inclinó hacia adelante. «Raúl, por favor, esto no es solo por nosotros, es por ti también. Si perdemos la casa, tú también la pierdes». «Yo ya la perdí, Laura. ¿Recuerdas? Ya no es mi casa. Es de Andrés». «Es un tecnicismo», dijo Andrés rápidamente. «Sigue siendo nuestra casa, de la familia. Entonces la familia que resuelva el problema». «Papá, te estoy pidiendo ayuda». Andrés alzó la voz por primera vez. «Y yo te la pedí durante meses. ¿Te acuerdas? Cuando me trataban como basura. Cuando contaban cada peso que gastaba, cuando me quitaron mi sillón, mi taza, mi seguro de la puerta. Eso fue diferente». «¿Diferente? ¿Por qué? ¿Porque ahora eres tú el que necesita?» Silencio. Laura se limpió una lágrima que no existía. «Raúl, sé que hemos cometido errores, pero somos familia. La familia se perdona. La familia también se respeta. Y ustedes nunca me respetaron». Andrés se levantó. Empezó a caminar por la sala, nervioso, desesperado. «Papá, si no conseguimos ese dinero vamos a perder todo, ¿entiendes? Todo. El banco va a quedarse con la casa, vamos a quedar en la calle. ¿Y a dónde iría yo? No sé. Con algún familiar, con tus primos de Guadalajara, a más de 800 kilómetros de aquí. Ah, ahora sí me puedo ir». «No es eso», explotó Andrés. «Estoy tratando de resolver un problema que nos afecta a todos. Un problema que tú creaste, con mi casa, sin mi permiso, falsificando mi firma». Andrés se detuvo en seco. Me miró fijamente. «¿Qué dijiste?» «Falsificando mi firma. ¿Creías que no me iba a enterar?». El color desapareció de su rostro. «Yo no
Tú firmaste todo. Firmé algunas cosas, pero el préstamo del banco tiene una firma que no es mía. Lo verifiqué. Laura se puso de pie. Esto no nos lleva a ningún lado. Raúl, por favor. Solo necesitamos que hables con alguien, que pidas prestado, que consigas el dinero de alguna forma. ¿Por qué no piden prestado ustedes? Ya lo intentamos, admitió Andrés. Nadie nos presta. Tengo mal historial crediticio. Las tarjetas están al tope. Los bancos me rechazaron. No tengo cómo responder. ¿Pero crees que yo sí? Tú tienes buen nombre, papá. La gente te conoce, te respeta. Ahora sí me respetaban. Ahora que me necesitaban. Déjame pensarlo, dije levantándome. ¿Pensarlo? Andrés me agarró del brazo. No hay tiempo para pensar. Tenemos 2 semanas. Entonces en 2 semanas te doy una respuesta. ¡Papá! Dijiste que soy familia, que la familia se perdona, que la familia se ayuda. Lo miré directo a los ojos. Pero también dijiste que yo solo gastaba, que no producía, que cuando muriera ibas a escupir en mi tumba. ¿Te acuerdas de eso? Andrés soltó mi brazo. Estaba enojado. No lo dije en serio. Yo también estoy enojado, hijo, pero a diferencia de ti, sé controlarme. Subí las escaleras, dejándolos ahí, plantados en medio de la sala que yo compré, en la casa que yo construí, con el problema que ellos crearon. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté en la cama y esperé. 1 hora después, tocaron mi puerta. «Papá, ¿puedo pasar?» Era Andrés, solo. «Adelante». Entró. Se sentó a los pies de la cama, cabeza gacha, manos temblorosas. «Papá, tengo miedo». Esas 3 palabras me partieron, porque eran las mismas que yo había sentido durante meses. Miedo de perder mi casa, miedo de quedar en la calle, miedo de morir solo y olvidado. Yo también tuve miedo, Andrés, cuando me hicieron firmar esos papeles, cuando me trataron como estorbo, cuando me convertí en gasto. Lo siento, papá, de verdad lo siento. ¿Sientes haberlo hecho o sientes que no te salió como esperabas? No respondió. Quiero ayudarte, hijo. Eres mi sangre, pero necesito saber algo primero. ¿Qué? Si consigo ese dinero, si salvo la casa, si solucionamos todo esto, ¿van a cambiar? ¿Me van a tratar diferente? ¿O en 6 meses vamos a estar en la misma situación? Andrés levantó la vista. Vamos a cambiar, papá. Te lo prometo. Vamos a ser una familia de verdad. Te lo juro por mi madre. Mentira. Lo vi en sus ojos. No iba a cambiar nada. En cuanto tuviera el dinero, todo volvería a ser igual. Pero lo dejé creer que le creía. Dame unos días. Voy a ver qué puedo hacer. ¿En serio? En serio. Pero no te prometo nada. Andrés se levantó. Me abrazó. Un abrazo torpe, desesperado. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Salió del cuarto y yo me quedé ahí, sentado, pensando. En 2 semanas, el banco ejecutaría la garantía. En 2 semanas, Andrés perdería todo. Pero lo que él no sabía era que al día siguiente llegaría el citatorio judicial. Y cuando llegara, descubriría que la casa nunca fue suya legalmente, que todo lo que firmó, todo lo que hizo, todo lo que tramó, fue con documentos falsos. Y que yo, el viejo que no producía, el gasto, el estorbo, había estado un paso adelante desde el principio. El cartero llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Yo estaba en mi cuarto, esperando, sabiendo. Escuché el timbre, pasos, la puerta abriéndose. «¿Andrés Hernández Ruiz?», preguntó una voz oficial. «Sí, soy yo. Citatorio judicial. Tiene que firmar de recibido». Silencio. El sonido del papel rasgándose. La puerta cerrándose. Después, nada. 1 minuto. 2 minutos. Entonces, escuché el grito. «¿Qué es esto?». Bajé las escaleras despacio, sin prisa, como quien sabe que ya ganó. Andrés estaba en medio de la sala, sosteniendo el citatorio. Laura leía por encima de su hombro. «Papá», dijo Andrés cuando me vio, «¿tú sabías de esto?». «¿De qué?». «De esto». Me
mostró el papel. Una demanda, nulidad de actos, fraude, falsificación de documentos. Me están demandando. ¿Quién te está demandando? Tú. Su voz quebró. Tú me estás demandando. Ah, eso. Ah, ¿eso? Laura me miraba con odio. Estás loco, Raúl. Demandar a tu propio hijo. No, estoy recuperando lo que es mío. Andrés dejó caer el papel. Se dejó caer en el sofá. No puede ser. No puede estar pasando esto. Lee bien, hijo. Sobre todo la parte donde dice que las firmas no coinciden, que los documentos fueron falsificados, que cometiste fraude, que el tal licenciado Morales no era notario público sino un abogado corrupto. Yo no. ¿Tú firmaste todo? No. Yo firmé algunas cosas bajo engaño, pero otras las firmaste tú por mí. Y eso tiene nombre: falsificación de documentos, fraude, despojo. Laura se llevó las manos a la cabeza. Esto tiene que ser un error. Tiene que haber una forma de arreglarlo. Hay una forma, dije, de devolver lo que no es suyo. Pero es que no tenemos nada que devolver, gritó Andrés. El dinero del préstamo ya se gastó. La liquidación se va a pagar deudas. No tenemos ni para contratar abogados. Entonces tal vez debieron pensarlo antes de robarme. No te robamos, tú firmaste. Firmé bajo engaño. Firmé porque me hicieron creer que era una donación con usufructo. Firmé porque ustedes manipularon a un viejo de 70 años que confiaba en su hijo. Y después falsificaron mi firma en documentos que yo nunca vi. Andrés se levantó, caminó hacia mí. Papá, por favor, podemos solucionar esto. Podemos ir con el juez, explicar que fue un malentendido, que yo solo quería proteger la casa. Y protegerla. La pusiste como garantía de un préstamo de 250,000 pesos que gastaste en estupideces. Eso es proteger. Pensé que iba a poder pagar. Pensé que el trabajo... Pensaste mal. Como pensaste mal cuando me humillaste. Cuando me trataste como gasto. Cuando dijiste que ibas a escupir en mi tumba. El silencio cayó como una piedra. ¿Entonces todo esto es venganza?, preguntó Laura. ¿Vas a destruir a tu hijo por unas palabras dichas en un momento de enojo? No. Voy a recuperar mi dignidad. Hay diferencia. Andrés se dejó caer de rodillas. Papá, te lo suplico, retira la demanda. Yo te prometo que te voy a pagar cada peso. Te voy a devolver la casa. Te voy a tratar como mereces. Ya es tarde para promesas, hijo. Soy tu hijo, tu única familia, y tú me convertiste en tu enemigo cuando decidiste que mi vida valía menos que tu cuenta bancaria. Me di la vuelta. Empecé a subir las escaleras. ¿A dónde vas?, gritó Andrés. No puedes dejarnos así. Voy a mi cuarto, en mi casa, la casa que yo pagué, la casa que el juez me va a devolver. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Me detuve. Volteé a verlo. Algo que yo tuve que aprender estos meses, sobrevivir sin dignidad, a ver cómo se siente. Pasaron meses, audiencias aplazadas, escritos, esperas interminables, hasta que casi un año después llegó la sentencia. La primera audiencia había llegado finalmente. El juez revisó todos los documentos. Escuchó al perito grafólogo. Escuchó al representante del banco, escuchó al licenciado Fuentes. Andrés llegó con un abogado de oficio, un muchacho joven que sudaba nervioso. El demandado alega que todo fue un malentendido familiar, dijo el abogado, que no hubo intención de defraudar. ¿Un malentendido?, preguntó el juez, revisando los documentos. Aquí hay firmas falsificadas, documentos apócrifos, un préstamo fraudulento. ¿Qué parte es el malentendido? Mi cliente solo quería proteger el patrimonio familiar, protegerlo gastándolo. Interesante estrategia. El juez estudió el caso durante 2 semanas más. Finalmente, me llamó el licenciado Fuentes. Don Raúl, tengo buenas noticias. El juez dictó sentencia a nuestro favor. El juez fue claro.
Todo lo firmado con engaño y firmas falsas quedaba sin efecto. Legalmente, la casa volvía a ser mía. Se ordena investigación penal por fraude y falsificación de documentos. El banco puede proceder con la recuperación de su préstamo mediante embargo de bienes del señor Andrés Hernández Ruiz, pero la casa queda excluida al haberse comprobado que el préstamo se obtuvo mediante fraude. Andrés tendría que responder personalmente por los 250,000 pesos, con sus bienes, con su salario cuando lo tuviera. Pero la casa quedaba fuera de esa deuda, porque nunca fue suya. 6 meses después de recuperar mi casa, las cosas eran diferentes. Andrés consiguió trabajo después de 2 meses buscando, en un almacén de autopartes, ganando 8,500 pesos al mes. Nada que ver con su puesto anterior de gerente. Laura tuvo que vender su ropa, sus zapatos, sus cosas caras para ayudar a pagar la deuda con el banco. Les permití seguir viviendo en la casa, pero ahora como inquilinos, 4,000 pesos al mes, les dije, más la mitad de los servicios. No tenemos tanto dinero, dijo Laura. Entonces consigan, como yo tuve que conseguir cuando me quitaron todo. Me pagaban la renta a tiempo, en efectivo, sin quejas. Ya no había cenas familiares, ya no había conversaciones, ya no había papá, ¿cómo estás? Éramos casero e inquilinos, nada más. Una tarde, Andrés tocó la puerta de mi cuarto. Papá, ¿puedo hablar contigo? Adelante. Se sentó. Se veía cansado, más viejo, como si hubiera envejecido 10 años en 6 meses. Quiero que sepas algo. Entendí lo que hicimos, entendí el daño y entendí por qué lo hiciste. No lo hice para enseñarte una lección, Andrés. Lo hice para sobrevivir. Lo sé, pero igual me enseñó algo. Me enseñó que no importa cuánto creas que alguien es débil, siempre puede sorprenderte. Me enseñó que humillar tiene precio y me enseñó que la persona a la que más daño le hice fue a mí mismo. ¿Y Laura? Está enojada. Dice que eres cruel, que no perdonas. Pero yo sé que no es eso. Sé que solo estás siendo justo. Se levantó para irse. ¿Andrés? ¿Sí, papá? Esa noche, cuando dijiste que ibas a escupir en mi tumba, ¿lo decías en serio? Bajó la mirada. En ese momento sí, pero ahora sé que si alguien merece que escupan en su tumba, ese soy yo. Y salió del cuarto, y entonces volví a esa cena, a ese momento, al instante exacto en que todo cambió. ¿Sabes cuánto nos cuestas cada mes? Mi mano se había congelado. El vaso temblaba. Cuando te mueras, voy a escupir en tu tumba, pero no morí, no me rendí. Y cuando llegó el momento, cuando el poder cambió de manos, cuando yo tuve el control, no escupí, no humillé, no destruí, solo recuperé lo que era mío. Y ahí entendí que la peor humillación no es perder dinero, es descubrir demasiado tarde a quien llamaste gasto. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.